La historia de Jesús definitivamente que golpea nuestra existencia. Sí. Verlo allí nacer en un pesebre, bueno, ya pone en cuestionamiento casi todos nuestros nacimientos. Y tal vez puedo equivocarme, seguramente que sí, pero no creo que nadie de los que escuchan este devocional haya nacido en un establo. No conozco a nadie. Bueno, debe haber alguien, ¿verdad? Pero no conozco a nadie yo personalmente. No creo que seas tú. La historia de Jesús, te digo, pone en crisis a cada uno de nosotros. Déjame leerte esta parte de la historia donde se nos habla de algo muy, muy profundo. Dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 25, 45 al 56. Mira cómo lo plantea el pastor Max Lucado. Dice: si hubieran enviado un reportero para hacer la crónica de su arresto, del arresto de Jesús, su titular tal vez hubiera dicho: noche obscura para Jesús, predicador galileo abandonado por sus amigos. El viernes pasado lo recibieron con palmas. Anoche lo arrestaron con espadas. El mundo de Jesús de Nazaret se trastornó al ser arrestado por un grupo de soldados y ciudadanos iracundos en un huerto a poca distancia de la muralla de la ciudad. Apenas una semana después de su entrada triunfal, su popularidad se ha ido al suelo. Incluso sus seguidores rehúsan conocerlo. Los discípulos, que se enorgullecían de que los vieran con él a principios de la semana, anoche salieron huyendo. Con el público reclamando su muerte y los discípulos negando toda participación, el futuro de este célebre maestro parece tétrico y el impacto de su misión parece limitado. La noche más oscura en la vida de Jesús se caracterizó por una crisis tras otra. En un momento veremos lo que Jesús vio, pero primero consideremos lo que un observador hubiera presenciado allí en el huerto llamado de Getsemaní, el huerto donde Jesús hizo esta oración famosa: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Alguien hubiera visto primero una oración no contestada. Jesús acababa de hacer una apelación angustiosa a Dios, a su Padre. Esa no fue una hora de oración en calma y serena. Mateo dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El maestro se postró sobre su rostro y clamó a Dios.
Lucas nos dice que Jesús estaba en agonía y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Es que no era para menos, ¿cierto? Aquí nuestro Señor, ya viendo venir los eventos que desencadenaron en las siguientes horas, viendo venir eso, entonces Él está angustiado, entristecido en gran manera, y además un sudor, tal vez un sudor frío recorría su cuerpo. Y el texto sí dice que Jesús estaba en agonía y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jamás la tierra ha ofrecido una petición más urgente. Jamás el cielo ha ofrecido un silencio más ensordecedor. La oración de Jesús quedó sin contestación. ¿Jesús y la oración no contestada en la misma frase? ¿No es una contradicción? ¿Acaso el hijo de Henry Ford no tendría su automóvil? ¿O el de Bill Gates no tendría su computadora? Dios, el dueño del ganado de 1000 colinas, ¿guardaría algo de su propio hijo? Bueno, pues Dios lo hizo esa noche. Consecuentemente, Jesús tuvo que lidiar con el dilema de la oración no contestada, y eso fue nada más que el principio de una serie de crisis. Mira lo que luego dice el texto. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo aprendieron. Mateo 26, 47 y 50. Judas llegó con una chusma enfurecida. De nuevo, desde la perspectiva de un observador, esta turba representa otra crisis. No solo que Jesús tuvo que enfrentar la oración no contestada, sino que también tuvo que lidiar con el servicio infructuoso. La misma gente que había venido a salvar, ahora venía a arrestarlo. Esa misma gente a la que el Señor Jesús le había servido, le había enseñado, le había predicado la libertad, les había explicado de una forma única, de una forma auténtica, quién era el Padre Celestial. Se los había presentado así literal. Él nos había traído al Padre Celestial. Bueno, pues esa misma gente estaba dispuesto esa noche a matarlo. Permítame darte un hecho que tal vez altere tu impresión de esa noche. Tal vez tú concibes a Judas a la cabeza de una docena o algo así de soldados que traen un par de antorchas. Mateo nos dice, sin embargo, que vino mucha gente para arrestar a Jesús. Juan incluso es más específico. El término que emplea es una compañía de soldados. Por lo mismo, esta compañía de soldados pues posiblemente involucra un grupo de 200 soldados. Puede describir un grupo muy grande. Bueno, pues esa noche Jesús tuvo una serie de crisis. En medio de esas crisis está nuestro Señor Jesús, enfrentado a toda una situación, la más crítica de su historia, pero también la más crítica hora del mundo. Todo eso con el propósito de acercarnos al Padre Celestial, entregándose para que tú y yo pudiéramos ser abrazados por Dios, enfrentando todos estos enemigos con el propósito de que tú y yo pudiéramos conectarnos con Dios.
No te pierdas el devocional del día de mañana porque seguramente aterrizaremos más de estas crisis, más de estos pensamientos devocionales. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.